Tu hija no está perdida. Mi perro sabe dónde está. Las palabras salieron de la boca de un niño de no más de 8 años, de pie junto a la verja de hierro de la finca Cross, con las zapatillas rotas cubiertas de barro y un pastor alemán sentado a su lado, alerta. Sebastian Cross había pasado 12 horas viendo cómo su equipo de seguridad fracasaba. Las cámaras térmicas no detectaban nada. Los perros rastreadores perdieron el rastro en el límite del jardín, y todas las cámaras de la propiedad mostraban a su hija, Ruby, desapareciendo sin más durante los fuegos artificiales de la gala benéfica. La tierra se la había tragado, dejando solo preguntas y el sabor metálico del miedo en su boca. La voz del niño se transmitió por el intercomunicador con inquietante certeza, atravesando el caos de las conversaciones por walkie-talkie y el ruido de los rotores de los helicópteros sobrevolando la zona. La mano de Sebastian se congeló sobre el vaso de whisky que había estado agarrando desde que amaneció sobre su infructuosa pesadilla. Todos los músculos de su cuerpo gritaban por actuar. Sin embargo, todo su poder no significaba nada frente a la desaparición de una niña. Su jefe de seguridad, Warren, hizo un gesto con la mano para despedir al niño. Jefe, ya hemos tenido 17 pistas falsas. Buscadores de fortuna, buscadores de atención, los buitres habituales que rondan la tragedia. El agotamiento de Warren se reflejaba en las ojeras moradas bajo sus ojos. 12 horas de fracaso pesaban sobre sus hombros. Pero algo en la postura del niño detuvo a Sebastian en seco. El niño no estaba suplicando ni fingiendo desesperación para llamar la atención. Simplemente estaba allí con su perro, esperando con la paciencia de alguien que había aprendido pronto que los adultos rara vez escuchan a la primera. Su ropa estaba raída, pero limpia, y su postura era erguida a pesar del evidente hambre. Sebastián pulsó él mismo el botón del interfono. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué debería creerte? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, desgastada por horas de gritos de órdenes en la oscuridad que se había tragado a su hija. Soy Theo y este es Ranger. La mano del niño descansaba sobre la cabeza del pastor alemán con una delicadeza entrenada. Vivimos en el bosque, más allá de su propiedad. Ranger encontró esta mañana algo que pertenece a una niña pequeña. Su tono natural no transmitía la manipulación que Sebastián esperaba de alguien que afirmaba tener un conocimiento imposible. Las orejas del perro se giraron hacia adelante al oír su nombre, y la inteligencia brilló en sus ojos marrones, que seguían cada movimiento más allá de la verja. Una herida reciente marcaba su pata delantera izquierda, recién limpiada pero sin tratar. El tipo de lesión que haría que la mayoría de los animales buscaran refugio gimiendo. Sin embargo, Ranger permanecía completamente inmóvil, concentrado por completo en la finca, más allá de los barrotes de hierro. Warren se acercó a Sebastian y bajó la voz. Señor, esto es una pérdida de tiempo que no nos podemos permitir. El FBI llegará en 40 minutos y querrán respuestas sobre por qué estamos entreteniendo a niños al azar en lugar de ampliar el radio de búsqueda. La preocupación profesional se mezclaba con algo más profundo. El reconocimiento tácito de que, tras 12 horas, las estadísticas se volvían brutalmente en su contra. Sebastián estudió al niño a través del monitor de seguridad, catalogando los detalles que sus años en el peligroso negocio le habían enseñado a notar. Los ojos de Theo no mostraban ningún cálculo, ninguna actuación de dolor diseñada para obtener dinero o favores. En cambio, transmitían el peso de alguien que había visto a los adultos fallar a los niños antes y no esperaba nada diferente ahora. Abre la puerta. La orden salió de la boca de Sebastian antes de que su mente consciente se diera cuenta. La protesta de Warren se apagó ante la mirada de su jefe, la expresión de un hombre que no tenía nada que perder y que se guiaba por su instinto. 12 horas de sofisticada tecnología no habían dado ningún resultado. Las puertas de hierro se abrieron con precisión mecánica y Theo entró sin dudar. Ranger se movía a su lado con una ligera cojera, favoreciendo su pierna lesionada, pero sin romper el paso. La mirada del chico recorrió los cuidados terrenos de la finca con la rápida evaluación de alguien que había aprendido a trazar rutas de escape por reflejo. Sebastián salió a su encuentro a mitad del camino, incapaz de esperar dentro,
mientras la posibilidad se acercaba a él con zapatillas sucias. De cerca, Theo era más pequeño de lo que parecía en el monitor. Sus pómulos afilados sugerían comidas perdidas y una infancia que había pasado directamente de la dulzura a la supervivencia. El chico se comportaba como un alma vieja atrapada en un cuerpo joven. Muéstrame lo que encontró, Ranger. Sebastián obligó a su voz a sonar más baja, más suave que la desesperación que le arañaba el pecho. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la finca, marcando el paso del tiempo en una noche que se negaba a terminar. Cada segundo que Ruby seguía desaparecida era como una piedra más que se añadía al peso que le aplastaba los pulmones. Theo metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño objeto envuelto en un paño limpio. Lo desdobló con cuidado, revelando una pulsera de plata que Sebastián reconoció con una sacudida que le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. La pulsera de Ruby, la que le había regalado su madre antes de que el cáncer se llevara su vida hacía 3 años, la que Ruby nunca se quitaba. Ranger la encontró cerca del antiguo lecho del arroyo, a unos 3 kilómetros dentro del bosque. La voz de Theo se mantuvo firme, pero sus dedos temblaban ligeramente mientras le ofrecía la pulsera. Había 2 pares de huellas allí, ambas pequeñas. Una pertenecía a una niña de unos 6 años, la otra a un niño de unos 4. La información fue transmitida con la precisión de alguien que había aprendido a observar detalles que los adultos pasaban por alto. Warren se adelantó, pero Sebastián levantó una mano y cogió la pulsera él mismo. El metal estaba frío contra su palma y aún había una mancha de barro en uno de los dijes. Su hija estaba viva esta mañana. Viva y en algún lugar del bosque que se extendía kilómetros más allá de los límites cuidadosamente controlados de su propiedad. 2 huellas. La mente de Sebastián se apresuró a pensar en las implicaciones. Mi hija no se alejó sola, estaba con otro niño. Esa comprensión lo cambió todo, transformando una tragedia aleatoria en algo con un patrón y un propósito. Ruby no se alejaría sola de la finca, pero seguiría a alguien que necesitara ayuda. Theo asintió, con algo parecido al alivio reflejado en su joven rostro. Probablemente tu hija vio a alguien que necesitaba protección. Niños como nosotros. Nos reconocemos entre nosotros. La forma casual en que se categorizó a sí mismo decía mucho sobre una vida vivida al margen de la sociedad, donde los niños aprendían desde pequeños a identificar a los de su propia especie. A Sebastián se le encogió el pecho ante la acusación involuntaria de esas palabras. Su hija vivía en el privilegio, protegida por muros y seguridad. Sin embargo, de alguna manera había reconocido una angustia que todos sus costosos sistemas habían pasado por alto. Ruby había heredado el instinto de su madre para encontrar cosas heridas y negarse a abandonarlas, sin importar el coste. Warren carraspeó, con su mente táctica ya ajustando la estrategia. Si están en el bosque, tenemos que redirigir a los equipos de búsqueda inmediatamente. Pero señor, esos bosques cubren más de 15 millas cuadradas de terreno accidentado. Necesitaremos helicópteros con cámaras térmicas. Su radio crepitó con voces lejanas. Otro personal de seguridad esperando órdenes. Las cámaras térmicas no funcionaron anoche porque no sabías dónde buscar. La interrupción de Theo transmitía una tranquila confianza que rayaba en la audacia. Ranger puede encontrarlos. Lleva rastreando el rastro desde el amanecer. Las orejas del pastor alemán se aguzaron ante el cambio de tono de la conversación y su cuerpo se tensó, listo para actuar. Sebastián estudió al chico con nueva intensidad. Años de leer a las personas en negociaciones de alto riesgo cobraban sentido. ¿Cómo sabes lo de las cámaras térmicas? ¿Y por qué un niño de tu edad vive en el bosque con un perro en lugar de en una casa? Preguntas que importaban menos que encontrar a Ruby, pero que, no obstante, había que hacer. Sé cosas porque presto atención. Theo levantó ligeramente la barbilla. El orgullo defensivo se reflejó en sus rasgos. Y estoy en el bosque porque el sistema de acogida decidió que mi hermano y yo estaríamos mejor separados. Se te equivocaron, así que me fui para buscarlo. Una honestidad cruda expresada sin autocompasión, solo una declaración de hechos. La mención de un hermano menor encajó las piezas para Sebastián. El segundo juego de huellas. ¿Es tu hermano?
La comprensión le llegó con la fría claridad de alguien que reconoce que el enorme corazón de su hija la había llevado al peligro. Ruby seguiría sin dudarlo a un niño pequeño al bosque si pensara que necesita ayuda. Se llama Finn y tiene 4 años. La voz de Theo se quebró ligeramente al pronunciar el nombre de su hermano. La primera emoción real que traspasaba su exterior cuidadosamente controlado. Hace 3 noches, 2 hombres vinieron a buscarlo al lugar donde lo había estado escondiendo. Hemos huido, pero nos han seguido hasta el bosque cercano a tu propiedad. A Sebastián se le heló la sangre al pensar en las posibles consecuencias. No se trataba de una casualidad ni de una escapada infantil. Su hija había presenciado de alguna manera una persecución durante la gala y había hecho exactamente lo que habría hecho su madre. Había intervenido, sin importarle las consecuencias. Y ahora ambos niños estaban desaparecidos en 15 millas cuadradas de terreno salvaje. Warren llevó la mano a su arma. Sus instintos profesionales tomaron el control. Jefe, si hay hombres persiguiendo activamente a estos niños, nos enfrentamos a un posible secuestro. Tengo que informar inmediatamente a las autoridades locales. Esto va más allá de los protocolos de seguridad privada. Su expresión había pasado del escepticismo a un cálculo sombrío. Aún no hay que llamar a la policía. La orden de Sebastián fue tajante, afilada por años de tomar decisiones que otros cuestionaban. Si esos hombres siguen ahí fuera, las sirenas y los uniformes los asustarán y los llevarán a cometer alguna locura. Primero encontramos a los niños, luego nos ocupamos de quien quiera que los esté persiguiendo. El jefe mafioso que había en él entendía a los depredadores mejor que cualquier manual de protocolos. Los hombros de Theo se relajaron ligeramente, liberando la tensión al asimilar las palabras de Sebastián. Gracias. 2 sílabas que llevaban el peso de un niño que había dejado de esperar que los adultos eligieran la fe por encima del procedimiento. Ranger perdió el rastro cuando empezó a llover alrededor de la medianoche, pero puede retomarlo desde donde encontró el brazalete. Sebastián ya se dirigía hacia el garaje donde le esperaban sus vehículos. Warren, reúne a 2 de tus mejores hombres, armados, pero discretos, sin radios ni teléfonos que puedan ser rastreados. Entraremos en silencio y rápido. La adrenalina por fin tenía un objetivo, un propósito que canalizaba la rabia impotente que lo había consumido durante toda la interminable noche. Su hija estaba viva y alguien iba a pagar por cada segundo de terror que había soportado. El pastor alemán se puso al lado de Theo, moviéndose con determinación a pesar de su pata herida. De cerca, Sebastián pudo ver que el perro era más viejo de lo que parecía al principio, con canas entre el pelaje negro y marrón alrededor del hocico. Pero los ojos de Rares mantenían una concentración inquebrantable. El tipo de determinación que provenía de un vínculo forjado por la supervivencia más que por la conveniencia. ¿Cómo encontraste el brazalete esta mañana?, preguntó Sebastián cuando llegaron al garaje. Varios vehículos de lujo brillaban en filas ordenadas que, de repente, parecían obscenas dadas las circunstancias. Esos bosques son enormes y dijiste que el rastro se enfrió a medianoche. La logística le molestaba. Demasiadas coincidencias en el tiempo. Theo levantó la vista y por primera vez algo parecido a la esperanza brilló en su expresión. Ranger nunca dejaba de buscar cuando alguien necesitaba ser encontrado. Trabajó en la zona toda la noche en círculos hasta que encontró algo. Encontramos la pulsera enredada en la maleza cerca del agua y él supo que era importante. El orgullo teñía sus palabras cuando hablaba de su perro, el tipo de devoción que trascendía la simple tenencia de una mascota. Sebastián eligió su Range Rover, construido para terrenos difíciles y equipado con suministros de emergencia que nunca había esperado necesitar. Warren y otros 2 miembros del personal de seguridad, ambos exmilitares y de confianza, subieron con eficiencia. Theo y Ranger se sentaron en el asiento trasero. El pequeño cuerpo del niño quedaba empequeñecido por la tapicería de cuero, que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El lecho del arroyo donde encontraste la pulsera. ¿A qué distancia de la propiedad? Warren sacó un mapa topográfico. Su profesionalidad se impuso a su escepticismo inicial. Tenemos que establecer los parámetros de búsqueda
y los posibles patrones de movimiento si vamos a hacer esto sin apoyo oficial. Su dedo trazó posibles rutas a través del bosque. Theo se inclinó hacia adelante y estudió el mapa con una comprensión sorprendente. A unos 3 kilómetros al noreste, pasando el barranco de 9 metros de profundidad, solo hay una forma segura de bajar, lo que significa que, si cruzan por allí, se dirigían deliberadamente hacia el antiguo aserradero. Su dedo señaló un punto en el mapa que hizo que la expresión de Warren se ensombreciera. Ese aserradero lleva abandonado 15 años. La voz de Warren tenía un matiz que Sebastián captó inmediatamente. También es el lugar perfecto para alguien que quiere permanecer oculto. La estructura sigue intacta, hay múltiples puntos de salida y está rodeada por un denso bosque que dificulta el acceso. La evaluación táctica pesaba en el interior del vehículo. Sebastián apretó las manos sobre el volante mientras conducía por la carretera que rodeaba la finca hacia el punto de acceso al bosque. Ya había amanecido por completo. La luz dorada que se filtraba a través de los árboles de repente parecía menos una belleza natural y más las paredes de un enorme laberinto que ocultaba a su hija. Cada segundo de conducción parecía tiempo perdido. Sin embargo, apresurarse a ciegas no serviría de nada. Los hombres que perseguían a tu hermano. Sebastián mantuvo la vista fija en el accidentado camino que tenía delante, pero su voz exigía respuestas. ¿Quiénes son? ¿Y por qué atacar a una niña de 4 años? La pregunta tenía un peso que iba más allá de la preocupación paterna. Era el tono de alguien que había pasado años lidiando con gente peligrosa y reconociendo patrones de amenaza. El reflejo de Theo en el espejo retrovisor mostraba una lucha interna. La lealtad en conflicto con la necesidad. Trabajan para la agencia que colocó a Finn en su último hogar de acogida, pero no están allí para ayudarlo. Están allí para asegurarse de que desaparezca antes de que pueda hablar de lo que vio. Palabras pronunciadas con el amargo conocimiento de un niño que había aprendido a desconfiar de los sistemas destinados a protegerlo. Warren intercambió miradas con Sebastian. Ambos llegaron a la misma sombría conclusión. La corrupción en los servicios de protección infantil no es infrecuente, pero perseguir activamente a un niño sugiere una grave exposición criminal. La formación militar de Warren se reflejaba en su evaluación clínica. ¿Qué podía haber presenciado un niño de 4 años que justificara tal nivel de persecución? Su padre adoptivo dirigía una red ilegal de adopciones, vendiendo niños a personas que no podían pasar los controles de antecedentes legales. La voz de Theo bajó hasta convertirse en un susurro, como si hablar más alto pudiera hacer que el horror fuera más real. Finn es demasiado pequeño para testificar, pero no lo es para ser un cabo suelto que quieren atar. Los saqué de allí hace 3 semanas y nos han estado persiguiendo desde entonces. El Range Rover dio una sacudida al pasar por un tramo especialmente accidentado del terreno, lanzando a todos hacia adelante contra los cinturones de seguridad. Ranger se preparó con la facilidad que le daba la práctica, sin apartar la atención de la ventana, como si memorizara la ruta para futuras referencias. La pata herida del perro había vuelto a sangrar, y aparecieron manchas oscuras en la costosa tapicería de cuero del vehículo, pero él no dio señales de detenerse. La mente de Sebastian repasó rápidamente las implicaciones y la estrategia con el frío cálculo que había construido su imperio. Cuando los encontremos, esos hombres se convertirán en mi problema. Pero primero, tenemos que llegar a los niños antes que nadie. La autoridad resonaba en sus palabras. No era una petición ni una sugerencia, sino una declaración de intención absoluta, respaldada por recursos que la mayoría de la gente no podía imaginar. Llegaron al punto de acceso al bosque, donde los caminos mantenidos daban paso a la naturaleza salvaje, y Sebastián apagó el motor. El silencio repentino resultaba opresivo, solo roto por el canto de los pájaros y el sonido lejano del agua corriendo. Theo abrió la puerta inmediatamente y Ranger saltó fuera a pesar de su herida, con una renovada urgencia. «Muéstrame dónde encontraste el brazalete». Sebastián salió del vehículo. El aire matutino le llenó los pulmones mientras la adrenalina y el miedo se combinaban en algo cristalino y concentrado. Detrás de él, Warren y el equipo de seguridad se movían con silenciosa eficiencia.
comprobando las armas y el equipo con la facilidad de quienes habían operado antes en territorio hostil. Theo y Ranger se adentraron en el bosque sin vacilar. El niño se movía entre la maleza con la confianza de alguien que había hecho de esos bosques su hogar. El pastor alemán se adelantó ligeramente, olfateando el suelo con metódicos movimientos que delataban un entrenamiento o un instinto perfeccionado por la necesidad. Su cojera era ahora más pronunciada, pero la determinación se imponía al dolor. El bosque los rodeó en cuestión de minutos, y la civilización desapareció como si nunca hubiera existido. Sebastián se encontró siguiendo a un niño y a un perro herido por un terreno en el que todo su dinero y su poder no significaban nada, donde el éxito dependía por completo de la confianza depositada en los guías más improbables. No se le escapó la ironía, pero la desesperación tenía la capacidad de despojarlo de toda pretensión. Warren se acercó a Sebastián y le habló en voz baja para que nadie más pudiera oírlos. «Señor, tengo que decirle esto. Estamos a punto de entrar en una situación con enemigos desconocidos, sin refuerzos y sin comunicación con el apoyo exterior. Si esto sale mal, no vendrá nadie a rescatarnos». La obligación profesional le exigía advertirle, aunque su presencia demostraba que ya había tomado una decisión. «Entonces no saldrá mal». La respuesta de Sebastián transmitía la absoluta certeza de alguien que había construido un imperio, negándose a aceptar resultados inaceptables. «Mi hija está ahí fuera y la vamos a traer a casa. Todo lo demás son solo obstáculos que hay que eliminar». El tono de voz del jefe de la mafia se hizo evidente. El hombre que había llegado al poder, haciendo lo que otros no hacían. Theo se detuvo más adelante, y la postura de Rers pasó de ser de búsqueda a de alerta. «Aquí es donde encontré la pulsera esta mañana». Señaló una zona cerca del arroyo donde el agua corría sobre piedras lisas. El sonido era tranquilo, en contraste directo con las circunstancias. Las ramas rotas y la tierra removida contaban historias a quienes sabían leerlas. Sebastián se arrodilló junto al lugar, estudiando los detalles con una intensidad nacida de la desesperación mezclada con la evaluación profesional. Dos pares de pequeñas huellas aún eran visibles en el barro, tal y como Theo había descrito, una ligeramente más grande y otra desgarradoramente pequeña. El príncipe se dirigió río abajo hacia el barranco que Warren había mencionado, hacia el aserradero abandonado y lo que allí le esperaba. El gruñido grave de Rers atrajo la atención de todos. Su cuerpo se tensó cuando su olfato captó algo en el aire. El pastor alemán miró una vez a Theo, y entre el chico y el perro se produjo una comunicación que no necesitaba palabras. Entonces Ranger volvió a avanzar, siguiendo un rastro invisible para los sentidos humanos, pero aparentemente claro como una autopista para su nariz entrenada. Ranger los llevó más adentro del bosque durante otros 40 minutos. Su ritmo nunca vaciló, a pesar del rastro de sangre que marcaba su camino. El terreno se volvió más accidentado, obligándolos a sortear troncos caídos y matorrales densos que arañaban la piel expuesta y se enganchaban en la ropa. La costosa chaqueta de traje de Sebastián estaba hecha a jirones, pero la vanidad había dejado de existir en el momento en que su hija desapareció. El barranco apareció de repente, con una caída de 30 pies exactamente como Theo había descrito, con un estrecho sendero que zigzagueaba por un lado. Las recientes lluvias habían hecho que el descenso fuera peligroso. El barro resbalaba bajo sus pies mientras bajaban en fila india. Warren maldijo en voz baja cuando su bota resbaló, agarrándose a una ruta expuesta que aguantó lo suficiente. En el fondo, Ranger se detuvo para beber del arroyo, con la pierna herida temblando de agotamiento. Theo se arrodilló a su lado y le examinó la herida con dedos delicados, que delataban unos conocimientos médicos muy superiores a su edad. «Necesita descanso y antibióticos, pero no parará hasta que los encontremos». El orgullo y la preocupación se mezclaban por igual en la voz del chico. Sebastián se agachó a su lado y observó la interacción con una nueva comprensión. «Lo has mantenido con vida aquí fuera durante 3 semanas, curando heridas, buscando comida, escondiéndote de gente que te perseguía activamente». Era una afirmación, no una pregunta. Un reconocimiento de unas habilidades de supervivencia
que la mayoría de los adultos nunca desarrollan. ¿Cuántos años tenías cuando aprendiste a vivir así? 6. Theo no levantó la vista de la pata de Rares que estaba examinando. Mi primera familia de acogida me echó por problemas de comportamiento, lo que significaba que lloraba demasiado porque echaba de menos a mi hermano. Pasé 4 meses en la calle antes de que los servicios sociales me encontraran y el ciclo volviera a empezar. Recitación clínica de un trauma que debería haber destrozado a un niño, pero que de alguna manera lo fortaleció. El aserradero se materializó entre los árboles como un fantasma del pasado industrial. Su estructura desgastada seguía en pie, a pesar de décadas de abandono. Las ventanas rotas se abrían como cuencas oculares vacías, y partes del techo se habían derrumbado hacia adentro, dejando a la vista vigas que apuntaban hacia el cielo como dedos esqueléticos. La naturaleza había comenzado a reclamar el edificio. Las enredaderas se entrelazaban a través de las grietas y pequeños árboles brotaban de lo que solía ser el muelle de carga. Warren pidió silencio con gestos de la mano que indicaban posiciones tácticas que su equipo entendía. Al instante, se dispersaron en un perímetro amplio, moviéndose con el sigilo entrenado de hombres que habían hecho esto en lugares mucho más peligrosos. Sebastián se encontró conteniendo la respiración, con todos los sentidos agudizados hasta una intensidad dolorosa, mientras se acercaban a la entrada principal del edificio. El gruñido de Rares fue bajo y peligroso. Se le erizó el vello de la espalda mientras se concentraba en algo dentro del edificio. La mano de Theo sobre la cabeza del perro le impidió lanzarse hacia adelante, pero por poco. El pastor alemán vibraba con una urgencia apenas contenida. Lo que fuera que esperaba dentro, tenía a Ranger listo para luchar a pesar de su lesión y su agotamiento. La risa de un niño resonó desde el interior del molino, aguda y clara, totalmente incongruente con la tensión que saturaba el aire. El corazón de Sebastián dio un vuelco en su pecho. Sabía que esa risa había memorizado cada variación de la alegría de su hija a lo largo de 6 años de paternidad. Ruby estaba viva y parecía increíblemente feliz. Warren agarró a Sebastián del brazo antes de que pudiera lanzarse hacia adelante. Su férreo agarre transmitía una silenciosa advertencia. Protocolo, jefe. No sabemos en qué nos estamos metiendo. La precaución profesional se mezclaba con la comprensión en su expresión. Él también tenía hijos. Conocía el impulso primario de llegar hasta ellos sin importar el peligro. Déjame despejar la entrada primero. Pero Theo ya se estaba moviendo, deslizándose entre ellos con Ranger, pisándole los talones antes de que nadie pudiera detenerlo. El chico se movía como el humo entre las sombras del edificio. Su innata comprensión de cómo ser invisible guiaba sus pasos. Sebastián maldijo y lo siguió. La adrenalina se impuso al sentido táctico. Warren murmuraba palabrotas detrás de ellos mientras el equipo de seguridad se apresuraba a mantener la formación. El interior del molino era un laberinto de maquinaria podrida y secciones derrumbadas. Los rayos de sol atravesaban los agujeros del techo e iluminaban las partículas de polvo flotantes. El olor a mojo y óxido flotaba en el aire mezclado con algo más. Presencia humana reciente. El débil aroma de comida y cuerpos sin lavar. Alguien había estado viviendo allí. Y recientemente, otra risa, ahora más cercana, seguida de la risita de un niño pequeño que tenía que ser Finn. El pulso de Sebastián latía con fuerza en sus oídos, mientras se abrían paso entre los escombros hacia el sonido. Todos sus instintos le gritaban que corriera hacia adelante, mientras que su entrenamiento le exigía cautela. La contradicción le hizo moverse en cuclillas, con los músculos preparados para la acción, pero la mente obligándole a tener paciencia. Doblaron una esquina y entraron en lo que solía ser la planta principal de procesamiento del molino. Y el mundo de Sebastián se redujo a un único punto focal. Ruby estaba sentada con las piernas cruzadas en un trozo de suelo relativamente limpio. Su vestido de fiesta de la noche anterior estaba roto y sucio, pero su rostro estaba animado mientras le contaba una historia a un niño pequeño acurrucado a su lado. Finn, sin lugar a dudas, con los mismos rasgos afilados de Theo, suavizados por la juventud y el miedo. Y entonces la princesa le dijo al dragón que ser aterrador no significaba ser malo.
La voz de Ruby transmitía una convicción absoluta, y sus pequeñas manos gesticulaban dramáticamente. El dragón solo necesitaba a alguien que lo entendiera. Y después de eso, se convirtieron en mejores amigos. Ella había inventado innumerables historias desde que murió su madre, cada una de ellas con temas de redención y amistades improbables que rompían el corazón de Sebastián con su sabiduría. Los ojos de Finn estaban muy abiertos por el asombro, con el pulgar metido en la boca a pesar de su edad. El dragón no era malo. La pregunta salió amortiguada por su pulgar, esperanzada y desesperada a partes iguales. Fuera lo que este niño había presenciado, necesitaba desesperadamente creer que los monstruos podían elegir de otra manera. Theo contuvo el aliento de forma audible y Finn giró la cabeza rápidamente al oír el sonido. Theo, el niño de 4 años, se puso en pie rápidamente y se lanzó hacia su hermano con la confianza absoluta de un niño que había estado esperando la salvación, que sabía que llegaría. Theo lo atrapó, cayendo de rodillas mientras los pequeños brazos se le enroscaban alrededor del cuello con fuerza desesperada. Ruby saltó, con una expresión que pasaba rápidamente de la confusión al reconocimiento y al alivio. Papá. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Con 6 años, de repente parecía muy pequeña, ya que la realidad se había impuesto sobre cualquier juego al que hubiera estado jugando para mantener la calma tanto a ella como a Finn. Las lágrimas que había estado conteniendo inundaron sus ojos mientras corría hacia Sebastián. Sebastián atrapó a su hija, apretándola contra su pecho con una fuerza que podría haberle hecho daño si la desesperación no le hubiera robado todo control. Ella era sólida, real y viva, con su pequeño corazón latiendo con fuerza contra sus costillas mientras enterraba la cara en su chaqueta destrozada y sollozaba. El sonido rompió algo en él que 12 horas de terror solo habían agrietado. Lo siento, papá, lo siento. Las palabras de Ruby salieron entre sollozos, ahogadas contra su pecho. Vi a los hombres malos persiguiendo al niño pequeño durante los fuegos artificiales, y él estaba muy asustado. Y recordé lo que mamá siempre decía sobre ayudar a las personas que lo necesitan, y no podía quedarme mirando. No podía. La mano de Sebastián acarició la nuca de Ruby, sosteniéndola como si fuera a desvanecerse si aflojaba el agarre. Ahora estás a salvo. Eso es lo único que importa. Suena. Su voz sonaba áspera, desgastada por las emociones que había pasado años aprendiendo a controlar en su peligroso mundo. Pero esto no era un asunto de negocios. Se trataba de su hija, todo su mundo, temblando en sus brazos. Warren y su equipo se habían desplegado, registrando sistemáticamente el resto de la estructura con deficiencias en la práctica. Su presencia le recordó a Sebastián que encontrar a los niños era solo la mitad de la ecuación. Los hombres que los perseguían seguían existiendo en algún lugar de esta ecuación. La amenaza no se había evaporado solo porque hubieran llegado primero a Ruby y Finn. Theo no había soltado a su hermano, meciéndose ligeramente mientras Finn se aferraba a él con el agarre desesperado de un niño que temía una separación permanente. Me has encontrado. La voz de Finn era diminuta, extraña, como si la llegada de su hermano desafiara lo posible. El hombre malo dijo, nunca me encontrarías, que nunca volvería a verte, pero sabía que vendrías. Ruby se apartó ligeramente del pecho de Sebastián y se limpió la nariz con su vestido, ya arruinado. Finn y yo caminamos toda la noche para llegar aquí. Él sabía de este lugar porque los hombres malos hablaban de él. Decían que era donde habían traído a otros niños antes. Su forma objetiva de contar este horror hizo que a Sebastián se le helara la sangre, con implicaciones que procesó más tarde, cuando su hija no le estaba mirando a la cara. ¿Otros niños? La pregunta de Warren fue tajante. Su instinto profesional se impuso al emotivo reencuentro que estaba teniendo lugar a su alrededor. Ruby, ¿cuántos hombres había? ¿Y dijeron algo sobre por qué buscaban específicamente a Finn? Su tono se suavizó ligeramente al dirigirse a la niña de 6 años, pero la urgencia permaneció. La pequeña cara de Ruby se frunció en señal de concentración, la expresión que ponía cuando intentaba recordar los detalles con exactitud.
Dos hombres, uno muy alto con una cicatriz en el cuello y el otro que no dejaba de toser. Hablaban de dinero, algo sobre que la nueva familia de Finn ya había pagado y que no podían devolver la mercancía. El lenguaje clínico sonaba obsceno en boca de una niña. Sebastián sintió cómo la rabia se asentaba en su pecho como hielo, frío, cristalino y absolutamente letal. Estos hombres habían reducido a una niña de 4 años a una mercancía, habían hablado de tráfico de personas al alcance del oído de sus víctimas y ahora su hija se había convertido en un daño colateral de su operación. Todas las conexiones que había tardado años en construir de repente tenían un nuevo propósito más allá de los negocios. Se marcharon hace una hora, continuó Ruby, ajena al asesinato que se gestaba en los ojos de su padre. Dijeron que tenían que consultar con su jefe, hacer arreglos para deshacerse de nosotros si no nos encontraban pronto. Su voz vaciló en la última palabra. Implicaciones adultas que no entendía del todo, pero que intuía que eran terribles, rompían su valiente fachada. Theo levantó la cabeza de donde la había hundido en el pelo de Finn. Su joven rostro se endureció con un conocimiento que ningún niño debería tener. Eso significa que volverán con más gente. No podemos quedarnos aquí. Este lugar está comprometido. Una evaluación táctica realizada con la experiencia cansada de alguien que había aprendido estas lecciones a través de experiencias brutales en lugar de entrenamiento. Ranger se había colocado entre los niños y la entrada del molino. A pesar de su agotamiento, seguía con los pelos erizados. El instinto del pastor alemán reconocía lo que los humanos aún estaban procesando. El peligro no había pasado, solo se había detenido, y el respiro era temporal. Su gruñido grave era un recordatorio constante de que la complacencia podía resultar fatal. Warren regresó de su inspección con expresión sombría. Los edificios estaban despejados, pero había indicios de ocupación reciente en la sección oeste. Sacos de dormir, envoltorios de comida. Miró a los niños y eligió cuidadosamente sus palabras. La documentación sugiere que se trata de una estación de pesaje dentro de una operación más amplia. Encontramos archivos de al menos otros 8 niños, todos menores de 6 años. Sebastián apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió, pero se obligó a hablar con voz tranquila. Hagan fotos de todo, nombres, fechas, cualquier información que identifique a los compradores u operadores. A Theo y Ruby les dijo, nos vamos ahora, todos juntos. Pase lo que pase, están bajo mi protección. La autoridad resonaba en la declaración. No era una oferta, sino la declaración de un hecho inmutable. La mano de Ruby encontró la mano libre de Theo, creando una cadena de conexión entre los 4 niños y los adultos que los rodeaban. Theo cuidó de Finn él solo durante semanas. Su voz transmitía una admiración feroz. Y Ranger me encontró cuando me perdí, tratando de recordar el camino de vuelta a tu casa. No dejaría que nada nos hiciera daño. Las orejas del perro se animaron al oír su nombre, y Tail movió la cola con cansancio. Finn finalmente soltó a su hermano lo suficiente como para mirar a su alrededor, observando a Sebastian y al equipo de seguridad con ojos grandes y cautelosos. ¿Sois gente buena o mala? La pregunta salió con una franqueza desgarradora. La pregunta de un niño que había aprendido pronto que los adultos podían ser de 2 tipos y que elegir mal podía resultar catastrófico. Theo dice, la gente buena es muy rara. Sebastián se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de Finn, consciente de que cada palabra era importante en ese momento. Soy el padre de Ruby, lo que significa que soy alguien que entiende lo importantes que son los hermanos y las hermanas el uno para el otro. Miró a Theo y luego volvió a mirar a Finn. Tu hermano nunca dejó de buscarte y me trajo para que le ayudara. Eso nos convierte en buenas personas, creo. El niño de 4 años estudió el rostro de Sebastian con una intensidad inquietante, procesando la información a través del filtro que el trauma había instalado en su joven mente. Finalmente, asintió con la cabeza una vez, aparentemente satisfecho por algún criterio que solo él entendía. De acuerdo, pero Ranger también tiene que venir. Es de la familia. Una condición no negociable expresada con la absoluta certeza de un niño que enuncia una ley fundamental. Todos vienen. Sebastián se levantó
y cogió a Ruby en brazos a pesar de sus protestas de que podía caminar. Warren, nos vamos ahora. Quiero que este lugar esté bajo vigilancia en menos de una hora. Cuando esos hombres regresen, quiero saber quiénes son y para quién trabajan. El jefe de la mafia emergió ahora por completo, con un frío cálculo que sustituía al miedo paternal, pasando de víctima a cazador. Se dirigieron hacia la salida en formación protectora. El equipo de Warren creó un perímetro alrededor de los niños. Sebastián llevaba a Ruby, mientras que Theo caminaba a su lado con Finn en la cadera. Los delgados brazos del niño mayor temblaban por el esfuerzo. Ranger cojeaba a su lado. Su presencia era un constante consuelo para los niños, incluso cuando su lesión empeoraba con el esfuerzo continuo. La luz del sol los iluminó al salir de las sombras del molino, cálida, real y ordinaria, de una forma que resultaba casi ofensiva después de lo que habían descubierto en el interior. El bosque se extendía a su alrededor, hermoso e indiferente a la maldad humana. Los pájaros continuaban con sus alegres cantos, como si los niños no estuvieran siendo comprados y vendidos en edificios abandonados bajo los árboles. El viaje de vuelta al Range Rover les llevó la mitad del tiempo que les había llevado llegar al molino. La urgencia prevalecía sobre la precaución ahora que tenían a los niños a salvo. Los brazos de Sebastián ardían con el peso de Ruby, pero no la habría soltado aunque ella se lo hubiera pedido. El contacto físico le confirmaba constantemente que estaba viva, que había regresado de la pesadilla que había consumido sus últimas 12 horas. Theo mantenía el ritmo a pesar de llevar a Finn. Su joven cuerpo superaba los límites razonables por necesidad y adrenalina. Tropezó 2 veces en el terreno accidentado, pero en ambas ocasiones se recuperó, ajustó su agarre a su hermano y continuó sin quejarse. La mandíbula del niño estaba apretada con una determinación sombría que le recordaba a Sebastián a los soldados que había conocido, personas que se negaban a reconocer el dolor porque rendirse no era una opción que pudieran permitirse. Warren se coordinaba en silencio con su equipo mediante señales con las manos, manteniendo la conciencia táctica incluso durante la extracción. Sus ojos escaneaban constantemente el bosque, buscando movimientos que no encajaran, escuchando sonidos que sugirieran una persecución. Una paranoia profesional ganada a lo largo de años de mantener con vida a personas peligrosas en situaciones peligrosas. Instintos en los que Sebastián confiaba absolutamente porque nunca le habían fallado antes. Llegaron al vehículo sin incidentes, aunque cada segundo de la subida desde el barranco se sintió expuesto y vulnerable. Sebastián aseguró a Ruby en el asiento trasero. Sus pequeñas manos se negaban a soltar su chaqueta hasta que él prometió que no iría a ninguna parte. Theo sentó a Finn a su lado, y los 2 niños más pequeños se acercaron el uno al otro, reconfortados por haber compartido la misma experiencia. Ranger se desplomó en la zona de carga con un gemido de agotamiento que delataba que sus reservas estaban completamente agotadas. La sangre había empapado el vendaje improvisado de su pierna y le costaba respirar, pero sus ojos permanecían alerta, siguiendo los movimientos de todos como si estuviera de guardia, incluso en su estado de agotamiento. El pastor alemán había dado todo lo que tenía para encontrar a estos niños, superando las lesiones y el cansancio con pura determinación. Warren se sentó al volante, mientras que Sebastian permaneció atrás con los niños, incapaz de soportar la distancia física de su hija, incluso por la necesidad práctica de conducir. Su brazo permaneció alrededor de los hombros de Ruby, anclándola a su lado mientras el Range Rover avanzaba a trompicones por el terreno accidentado. Ella había dejado de llorar, pero no había dejado de temblar. Pequeñas réplicas de adrenalina recorrían su sistema. Papá. La voz de Ruby sonaba débil, vacilante, de una forma que rara vez se oía. ¿Estás enfadado conmigo por haberme ido? La pregunta tenía un peso que iba más allá de la simple curiosidad. En ella se reflejaba el miedo de una niña que había hecho lo que creía correcto, pero que entendía que las acciones correctas a veces tenían consecuencias erróneas. Sus dedos se retorcían en la chaqueta de él, esperando su juicio. A Sebastián se le hizo un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar. No estoy enfadado.
Estoy agradecido de que estés viva y orgulloso de que hayas visto a alguien que necesitaba ayuda y hayas decidido ser valiente. Le levantó la barbilla con suavidad, haciendo que ella lo mirara a los ojos. Pero tenemos que hablar de que ser valiente no significa hacer cosas peligrosas sola. Hay formas de ayudar que no requieren ponerte en peligro. La expresión de Theo reflejó algo complicado. Gratitud mezclada con dolor. La mirada de un niño al que nunca nadie le había hablado de la valentía como algo valioso en lugar de como una tontería. Sus brazos se tensaron alrededor de Finn, que finalmente se había quedado dormido contra el pecho de su hermano. Sus pequeños ronquidos contrastaban con el ruido del vehículo. La seguridad había llegado como la anestesia, permitiendo la inconsciencia que el trauma había impedido. ¿Qué nos va a pasar ahora?, preguntó Theo en voz baja pero directa. Las preocupaciones prácticas se reafirmaban ahora que el peligro inmediato había pasado. Los servicios sociales volverán a meter a Finn en el sistema si nos encuentran. Nos separarán de nuevo y la próxima vez quizá no pueda recuperarlo. El miedo se reflejaba en su voz, el terror de la impotencia que provenía de ser pequeño en un sistema diseñado por adultos. Sebastián miró a los ojos del niño en el espejo retrovisor y vio cómo la mano de Ruby se deslizaba en la de Theo con naturalidad protectora. Lo que pasará ahora es que tú y Finn os quedaréis conmigo hasta que encontremos una solución permanente. Las palabras salieron con una firmeza que incluso a él le sorprendió. No lo había planeado. No había pensado más allá de encontrar a Ruby. Esos hombres no van a dejar de perseguirte, y yo no voy a permitir que lo consigan. La mirada de Warren en el espejo transmitía duda y preocupación, pero no dijo nada. Tras años de trabajar juntos, entendía que Sebastian tomara decisiones que trascendían el sentido común empresarial y se basaban en el código moral que se escondía bajo su peligrosa apariencia. Había líneas que no se podían cruzar. Había inocencias que no se podían abandonar. Independientemente de la complejidad o el coste. Ni siquiera nos conoces. La respuesta de Theo fue defensiva, con una sospecha protectora que se enfrentaba a la esperanza que no dejaba de decepcionarle. ¿Por qué te arriesgarías a involucrarte con la gente que dirige esa operación? Están conectados con sistemas poderosos, servicios sociales, policía, probablemente jueces. No puedes acogernos como si fuéramos perros callejeros. A pesar de las palabras, su tono denotaba un anhelo desesperado. El sonido de alguien que intenta no desear lo que no puede tener. Sé lo suficiente. La voz de Sebastian transmitía la certeza absoluta que había construido un imperio a fuerza de voluntad y negándose a aceptar las limitaciones que otros consideraban absolutas. Sé que protegiste a tu hermano durante semanas, con nada más que determinación y un perro. Sé que mi hija reconoció algo por lo que valía la pena arriesgar su vida. Y sé que cualquiera que trate a los niños como mercancía se ha metido en una pelea con la persona equivocada. El Range Rover salió del bosque y se adentró en carreteras en buen estado. La civilización reapareció con una normalidad discordante. Otros vehículos los adelantaron. Gente que vivía vidas normales, sin saber que a pocos metros de distancia había niños que habían sobrevivido a intentos de tráfico de personas y padres que habían mirado al abismo de la pérdida. La desconexión entre ambos mundos parecía enorme, solo salvable mediante la decisión deliberada de ver lo que la mayoría prefería ignorar. Ruby se había quedado dormida junto a Sebastián. Su respiración se había estabilizado cuando el cansancio finalmente se impuso a la adrenalina. Él estudió su rostro a la luz del día, la mancha de suciedad en su mejilla, el rasguño sobre su ceja, la paz que solo el sueño podía proporcionar después de un trauma. Su hija estaba a salvo, pero la seguridad ya no le parecía suficiente. El mundo estaba lleno de hombres que hacían daño a los niños, y saberlo exigía una respuesta más allá del simple alivio. Hay una mujer. La voz de Theo rompió el silencio contemplativo, tranquila pero urgente. Iris Vaughn. Era mi profesora antes de que se rompiera mi primera acogida. Intentó ayudarme a seguir el rastro de Finn, luchó con los servicios sociales para que pudiéramos seguir juntos. Si alguien puede manejar el aspecto legal de esto sin alertar a las personas equivocadas, es ella.
La esperanza y la incertidumbre se mezclaban en su expresión, ofreciendo ayuda mientras temía el rechazo. Los dedos de Warren tamborileaban sobre el volante, su mente táctica procesando la nueva información. Una profesora que se enfrentó a los servicios sociales probablemente se ganó enemigos en el sistema. Eso podría jugar a nuestro favor. Alguien con motivación para exponer la corrupción en lugar de protegerla. La evaluación profesional se realizó sin inflexión emocional, pero Sebastian percibió la aprobación subyacente. La hermana de Warren había sido profesora antes de que el cáncer se la llevara. La profesión ocupaba un lugar sagrado en su jerarquía personal. Sebastián consideró las implicaciones de traer a otra persona a esta situación, sopesando el riesgo frente a la necesidad. Su instinto con las personas lo había mantenido con vida durante años de negociaciones peligrosas. Y algo en la voz de Theo, cuando mencionó a Iris Vaughan, sugería que ella podría ser la variable que necesitaba esta ecuación. Alguien que entendía el sistema desde dentro, pero que no había sido corrompido por él. Alguien que ya había demostrado su voluntad de luchar por estos niños. Cuando volvamos a la finca, la llamarás. Decisión tomada. Sebastian siguió adelante sin dudar. Warren, quiero información sobre Iris Vaughan en menos de una hora. Historial laboral, medidas disciplinarias, conexiones con los servicios sociales, todo. Si está limpia y dispuesta a ayudar, la traemos. Si no, buscamos otra forma. La autoridad resonaba en sus palabras, el tono que hacía que la gente actuara sin cuestionar. Las puertas de hierro de la finca aparecieron a la vista, impresionantes, seguras e insignificantes, dado que su hija había desaparecido de dentro de ellas. Sebastián tomó nota mentalmente de revisar y actualizar cada centímetro de los sistemas de seguridad, aunque sospechaba que ninguna tecnología podría impedir que una niña de 6 años decidida a salvar a alguien lo consiguiera. Ruby tenía el corazón de su madre, y eso era tanto un don como una maldición que ningún muro podía contener. Atravesaron las puertas y Sebastián vio a su personal doméstico reunido en la entrada circular. Era evidente que se había corrido la voz sobre la desaparición de Ruby, a pesar de sus órdenes de discreción. La señora Chen, la ama de llaves que llevaba con ellos desde antes de que Ruby naciera, se llevó ambas manos a la boca cuando los vio. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. El alivio se extendió por el grupo reunido, y la tensión rompió ondas invisibles. Pero la atención de Sebastián ya había pasado del alivio inmediato a implicaciones más amplias. En algún lugar, los hombres que traficaban con niños creían que podían actuar con impunidad. Habían tocado la vida de su hija, amenazado su seguridad, y eso los convertía en su problema de una manera que ellos no podían ni siquiera imaginar. El jefe de la mafia que había en él entendía la venganza, pero el padre que había en él entendía algo más poderoso, la justicia que protegía a otros de sufrir lo que su familia había sobrevivido. La señora Chen llegó al vehículo antes de que Sebastián pudiera salir del todo, con las manos temblorosas mientras tocaba el rostro dormido de Ruby a través de la puerta abierta. Gracias a Dios, gracias a Dios. Las palabras salieron como una oración, repetidas con el fervor de alguien que había pasado horas creyendo lo peor. Sus ojos se posaron en Theo y Finn con confusión, pero sin juzgar. Las preguntas se formaban claramente, pero se contenían por un alivio más apremiante. Sebastián levantó a Ruby con cuidado, su cuerpo flácido por el agotamiento, ya que seguía inconsciente a pesar del traslado. Señora Chen, prepare las habitaciones de invitados del ala este, 2 dormitorios conectados por un baño compartido. Estos niños se quedan con nosotros. Su tono no invitaba a discutir, más bien afirmaba un hecho en lugar de solicitar alojamiento. Los años de trabajo juntos le habían enseñado a comprender que las explicaciones vendrían más tarde. Theo salió lentamente, con Finn aún aferrado a él con el agarre de un niño, aterrorizado de que la separación significara una pérdida permanente. Los ojos del niño se abrieron como platos al contemplar la grandiosidad de la finca, los cuidados jardines, la fuente escultórica, las ventanas que captaban el sol de la mañana y reflejaban una luz dorada.
Su expresión oscilaba entre el asombro y la incomodidad. La mirada de alguien que de repente se da cuenta de lo profundamente fuera de lugar que está en espacios como este. Warren ya estaba hablando por teléfono, dando órdenes a personas que Sebastián no podía oír, pero en las que confiaba ciegamente. Quiero vigilancia en ese aserradero en 30 minutos. Cámaras térmicas, sensores de movimiento, el paquete completo. Si alguien se acerca a ese lugar, quiero saber su talla de zapato antes de que dé 3 pasos dentro. La eficiencia profesional apenas disimula la rabia que hay debajo. Warren también tenía hijas, y lo que habían descubierto en ese aserradero había violado algo fundamental. Sebastián llevó a Ruby al interior, con la señora Chen guiándoles con la eficiencia que le daban décadas de gestionar crisis con elegancia. Theo lo siguió con vacilación, con la cara de Finn enterrada en su hombro, mientras el niño intentaba hacerse más pequeño ante la abrumadora opulencia. Ranger cojeaba detrás de ellos, dejando gotas de sangre en los suelos de mármol que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente, pero nadie comentó el daño. La suite de invitados del ala este se reservaba normalmente para los socios comerciales que venían de visita, a los que Sebastián necesitaba impresionar, decorada con un lujo discreto que susurraba riqueza en lugar de gritarla. La señora Chen retiró las sábanas de la cama principal y Sebastián acostó a Ruby con infinito cuidado, quitándole los zapatos estropeados, pero dejándole el vestido de fiesta roto hasta que se despertara y pudiera cambiarse ella misma. Su pequeña mano le agarró la muñeca incluso mientras dormía, negándose a soltarlo. La segunda habitación está lista, señor Cross. La señora Chen señaló la puerta comunicante con voz profesionalmente neutra, a pesar de las preguntas que claramente ardían detrás de sus ojos. Llevaba suficiente tiempo con la familia como para saber cuándo hablar y cuándo limitarse a ejecutar órdenes sin hacer preguntas. Mandaré subir comida, sopa, pan, nada demasiado pesado para estómagos delicados, y llamaré al doctor Morrison para que atienda al perro. Theo se quedó paralizado en la puerta. Finn seguía aferrado a él como una lapa. No podemos quedarnos aquí. La protesta sonó débil, socavada por el agotamiento evidente en cada línea de su delgado cuerpo. Esto es demasiado. No necesitamos todo esto. Solo un lugar seguro hasta que decidamos qué hacer. El orgullo luchaba con la desesperación en su expresión. La batalla de alguien que había aprendido a no esperar nada y, por lo tanto, no debía nada. Sebastián se enderezó junto a la cama de Ruby y observó al chico con una nueva apreciación. Pasaste 3 semanas en el bosque protegiendo a tu hermano con nada más que determinación y un perro. Creo que te has ganado el derecho a dormir en una cama por una noche, señaló el segundo dormitorio. Acuesta a Finn, déjalo descansar en un lugar cálido. Ser fuerte no significa rechazar la ayuda cuando se ofrece gratuitamente. Las palabras parecieron romper algo en la compostura que Theo mantenía cuidadosamente. Sus hombros se hundieron ligeramente. El agotamiento finalmente se permitió manifestar ahora que habían llegado a un lugar seguro. Llevó a Finn a la habitación contigua y acostó a su hermano sobre sábanas que probablemente costaban más que todas sus posesiones juntas. Los ojos del niño de 4 años se abrieron brevemente. Registraron la presencia de su hermano y luego se cerraron de nuevo con la confianza de un niño que creía que Theo podía protegerlo en cualquier lugar. Hay ropa en la cómoda, probablemente demasiado grande, pero limpia y abrigada. La voz de la señora Chen se había suavizado. Los instintos maternales prevalecían sobre la distancia profesional. El baño está equipado con todo lo necesario. Tendré la comida lista en 10 minutos, y el doctor Morrison debería llegar en menos de 1 hora para ver a Ranger. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Aquí estás a salvo, niño. El señor Cross no hace promesas que no cumple. Soldadura. Los ojos de Theo se encontraron con los de Sebastian a través del espacio que separaba las habitaciones, buscando engaños o motivos ocultos, como los animales maltratados buscan amenazas ocultas. Lo que encontró pareció satisfacer alguna prueba interna, porque asintió con la cabeza una vez. Una aceptación tentativa, pero real, gracias.
Dos palabras que tenían el peso de alguien que no estaba acostumbrado a pronunciarlas. Una gratitud que le costaba expresar porque la amabilidad había sido muy escasa en su experiencia. Warren apareció en el pasillo, con el teléfono aún pegado a la oreja, pero con una expresión tan sombría que hizo que los instintos de Sebastian se encendieran con una advertencia. Se alejó del alcance del oído de los niños, cerrando parcialmente la puerta tras de sí. ¿Qué has encontrado? La pregunta salió sin entonación, ya preparada para noticias que complicarían una situación ya de por sí imposible. Acaban de llegar los antecedentes de Iris Vaughn. La voz de Warren bajó hasta casi un susurro, asegurándose de que su conversación permaneciera privada. Ex profesora de primaria, que dimitió hace 4 meses tras presentar denuncias formales contra los servicios sociales por irregularidades en la asignación de plazas. Sus denuncias fueron desestimadas por infundadas, pero ella no se detuvo. Ha estado construyendo un caso de forma independiente, documentando los patrones de desaparición de niños del sistema. El respeto tiñó su tono, el reconocimiento de alguien que libra batallas que otros evitan. Sebastián procesó rápidamente esta información. Las implicaciones se sucedieron en su mente táctica. Ella ya está investigando la misma red que persigue a Finn. ¿Eso la convierte en una aliada invaluable o en un lastre si las personas equivocadas se enteran de su participación? Sus dos ojos se dirigen a la puerta donde descansaban Theo y su hermano. Los cálculos cambian para tener en cuenta las nuevas variables. ¿Dónde está ella ahora? Esa es la parte interesante. La expresión de Warren cambió a algo que casi parecía aprobación. Ha estado viviendo en su coche durante el último mes después de perder su apartamento. Al parecer, enfrentarse a funcionarios corruptos no sale barato. Ha pasado sus días en la biblioteca pública utilizando sus ordenadores para recopilar pruebas que no puede permitirse almacenar en ningún otro sitio. Hizo una pausa y luego añadió: Está limpia, jefe, genuinamente limpia, sin señales de alarma, sin conexiones sospechosas, solo una profesora a la que le importaba demasiado como para mirar hacia otro lado. La descripción resonó en algo dentro del pecho de Sebastian. El reconocimiento de una persona excepcional que eligió los principios por encima de la comodidad. Encuéntrala. Tráela aquí. Dile que Theo necesita su ayuda. Echó un vistazo a las habitaciones de invitados donde dormían 3 niños, protegidos por el momento, pero vulnerables en aspectos que trascendían la seguridad física. Y Warren, asegúrate de que entiende que esto no es una petición de alguien que acepte un no por respuesta. La leve sonrisa de Warren reconoció la amenaza implícita y la promesa en esas palabras. ¿Qué hay de la vigilancia del aserradero? Sus dedos ya se movían por la pantalla de su teléfono, realizando múltiples tareas con la eficiencia de alguien que había aprendido a lidiar con las crisis como si fuera algo rutinario. Equipos en posición, pero si esos traficantes regresan, necesitamos una estrategia más allá de la observación. Cuando regresen, no sí, les dejaremos hacerlo. La voz de Sebastián transmitía el frío cálculo que había forjado su reputación en círculos mucho más oscuros de lo que la sociedad educada sabía que existían. Quiero nombres, caras, información sobre los vehículos, todos los detalles sobre su operación. Luego usaremos esos detalles para desmantelar toda la red de arriba abajo. Estas personas deben comprender que tocar a los niños tiene consecuencias de las que no pueden librarse. El sonido del gemido de dolor de Rares volvió a llamar su atención hacia la suite de invitados. A través de la puerta entreabierta, Sebastián podía ver a Theo arrodillado junto al pastor alemán, hablando en voz baja mientras examinaba la pata herida del perro con dedos cuidadosos. El rostro del niño estaba pálido por la preocupación, sus manos eran delicadas a pesar de la urgencia de sus movimientos. Cualquier conexión que existiera entre el niño y el perro era más profunda que la simple tenencia de una mascota. Se trataba de una asociación forjada a través de la supervivencia compartida. La señora Chen apareció con una bandeja de comida, pasando junto a ellos con gracia y destreza. El doctor Morrison acaba de llamar. Llegará en 15 minutos y traerá material quirúrgico por si lo necesitan. Sus ojos se posaron en Ranger con una mirada profesional. Ese perro ha perdido mucha sangre.
Puede que necesite una transfusión si la herida es tan grave como parece desde aquí. Su tono no denotaba ningún juicio, solo preocupación práctica por un animal que claramente se había ganado el respeto con sus acciones. Sebastian volvió al lado de la cama de Ruby, incapaz de permanecer alejado mucho tiempo, incluso con Warren encargándose de la logística. Su hija seguía durmiendo, con el rostro tranquilo, en contradicción con el terror de las últimas 12 horas. Le acarició el arañazo sobre la ceja con un dedo, maravillándose de su valentía y maldiciéndola a partes iguales. Tenía el corazón intrépido de su madre, y ese don le haría salir canas antes de cumplir los 40. Papá. La voz de Ruby sonaba confusa por el sueño. Abrió los ojos, que luchaban contra el cansancio. ¿Theo está bien? Y Finn, incluso medio inconsciente, su primera preocupación era por los niños a los que había protegido. Los niños por los que había arriesgado todo para ayudar. El orgullo y el miedo se agitaron en el pecho de Sebastian ante esta prueba de en quién se estaba convirtiendo su hija. Están a salvo, en la habitación de al lado. Sebastian le apartó el pelo de la frente. Un gesto automático tras 6 años de consolar pesadillas y rodillas raspadas. Ranger también está aquí y va a venir un médico para ayudarle. Has hecho algo increíblemente valiente, Ruby. Pero ahora necesitas descansar y dejar que los adultos se encarguen de las cosas por un tiempo. Autoridad y dulzura se equilibraban en su tono. Padre y protector ocupando el mismo espacio. Los ojos de Ruby se cerraron de nuevo, pero su mano encontró la de él y la apretó con una fuerza sorprendente. Prométeme que no los echarás. Las palabras salieron arrastradas por el sueño que volvía, pero la urgencia que había detrás era inconfundible. Theo no tiene a nadie, papá. Nadie más que Finn y Ranger. Prométemelo. La lógica infantil que atravesaba la complejidad para llegar a la verdad fundamental. Esos chicos no tenían nada, y ella reconocía ese hecho al instante. La promesa de Sebastian se le atascó en la garganta, enredada con implicaciones que aún no había procesado del todo. Prometo que encontraremos una solución para mantenerlos a salvo. Una formulación cuidadosa que se comprometía a protegerlos, sin especificar parámetros. El instinto del negociador de mantener la flexibilidad incluso con su hija dormida. Ruby pareció aceptarlo y su respiración se estabilizó cuando la inconsciencia la reclamó por completo. El Dr. Morrison llegó con la eficiencia de alguien acostumbrado a las emergencias de Sebastian, llevando un botiquín veterinario que parecía mejor surtido que la mayoría de los hospitales humanos. Tenía unos 60 años, cabello plateado y manos firmes, el tipo de profesional que había visto lo suficiente como para permanecer imperturbable. Sus ojos evaluaron a Ranger desde el otro lado de la habitación, catalogando las lesiones y el agotamiento con una precisión clínica que no pasaba por alto ningún detalle. Es un animal resistente. Morrison se arrodilló junto al pastor alemán, moviendo las manos con una delicadeza experta, mientras los ojos de Rares lo seguían con cansancio. Parece que ha estado corriendo por pura determinación durante horas, cuando el instinto debería haberlo detenido. La herida de la pata está infectada. Necesitará antibióticos, probablemente puntos de sutura y varios días de reposo forzoso. Una evaluación profesional sin juicios, solo hechos que requieren acción. Theo se mantuvo protector, dividido entre la confianza y la sospecha, mientras un extraño examinaba a su perro. Les había salvado la vida a ambos. Había rastreado a Ruby a través de kilómetros de bosque y se había interpuesto entre ella y el peligro todo el tiempo. El orgullo llenaba su voz, el tono de alguien que defiende el honor de su familia. Sea lo que necesite, cueste lo que cueste, encontraré la manera de pagarle. Una promesa desesperada de un niño sin recursos, pero con una determinación infinita. El rostro curtido de Morrison se suavizó ligeramente y miró a Sebastian antes de responder. Hijo, he sido el veterinario del Sr. Cross durante 15 años. Cualquier animal que haya protegido a su hija recibirá la mejor atención posible, sin preguntas y sin necesidad de pago. Volvió a centrar su atención en la herida de Rares, limpiándola con falta de práctica. Esto le va a doler y podría reaccionar de forma refleja. ¿Puedes sujetarle la cabeza y mantenerlo tranquilo?
Theo se arrodilló inmediatamente, acunando la enorme cabeza de Rers en su regazo mientras le hablaba en tono bajo y firme. Los ojos del pastor alemán se fijaron en el rostro del niño, la confianza superando el instinto del dolor mientras Morrison trabajaba. El vínculo entre ellos era palpable, forjado a través de semanas de dependencia mutua en circunstancias que habrían quebrado a la mayoría de los adultos, y mucho más a un niño de apenas 8 años. Warren reapareció en la puerta, mirando a Sebastian a los ojos y señalando con la cabeza hacia el pasillo. «Tenemos que hablar ahora». La urgencia subrayaba las palabras. Era el tono que Warren utilizaba cuando las situaciones evolucionaban de tal manera que exigían una decisión inmediata. Sebastian se excusó en voz baja y siguió a su jefe de seguridad por el pasillo, alejándose de posibles fisgones. «Iris Vaughn está aquí». El anuncio de Warren llegó sin preámbulos. Todavía estaba en la biblioteca cuando mi equipo la localizó, y vino sin dudarlo cuando mencionaron el nombre de Theo. «Pero jefe, hay una complicación. No está sola». Su expresión sugería que esta complicación tenía más importancia que un simple inconveniente. Trajo copias de toda su investigación. 3 meses de pruebas recopiladas sobre la red de tráfico. Si esta información cae en manos equivocadas, nos aseguraremos de que no sea así. Sebastián cortó la preocupación con autoridad. ¿Dónde está ahora? Su mente ya iba a toda velocidad, calculando cómo integrar esta nueva variable en una situación que se volvía más compleja por momentos. Una profesora con pruebas contra funcionarios corruptos podía ser una salvación o un desastre, dependiendo de lo cuidadosos que fueran en los siguientes pasos. Biblioteca principal, sala de espera. Warren señaló hacia la parte delantera de la finca. Parece que ha estado viviendo en condiciones difíciles. Probablemente sea cierto, dada la situación del coche que mencionaste. También está aterrorizada, lo que o bien es muy inteligente, o bien indica que sabe exactamente lo peligrosas que son estas personas. Una evaluación profesional realizada de forma clínica, pero Sebastián escuchó la pregunta subyacente sobre si llevarla dentro aumentaba el riesgo. Sebastián tomó la decisión al instante, actuando por instinto, afilado por años de negociaciones de alto riesgo. «Llévala a mi estudio. Asegúrate de que entiende que esta conversación es confidencial. Pero no la amenaces. Ya ha sido amenazada lo suficiente por personas que deberían haberla protegido». Hizo una pausa y añadió: «Y Warren, haz que la señora Chen prepare otra habitación de invitados. Algo me dice que la señora Vaughn necesita un lugar seguro donde dormir tanto como Theo y Finn». El estudio era el dominio de Sebastian. Paneles de madera oscura, muebles de cuero, estanterías que iban del suelo al techo y que contenían volúmenes realmente leídos en lugar de expuestos para lucirlos. Se sirvió 2 dedos de whisky, luego lo reconsideró y lo convirtió en 3. El día se había ganado el alcohol, aunque beberlo antes del mediodía sugería problemas que no tenía tiempo de examinar. Sus manos estaban firmes cuando levantó el vaso. La memoria muscular de años de mantener la compostura en situaciones peores. Iris Vaughan entró en el estudio con la vacilación de alguien que espera una emboscada. Su postura era defensiva a pesar de la escolta supuestamente tranquilizadora de Warren. Era más joven de lo que Sebastian esperaba. Tal vez 30 años, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta y ropa que había visto demasiados lavados, pero sus ojos reflejaban una inteligencia feroz y algo más. El tipo de ira que proviene de presenciar la injusticia y negarse a aceptarla como inevitable. «Señora Vaughn». Sebastian no se levantó, dejando que ella se acercara a él en una sutil afirmación de control que establecía una dinámica sin intimidación manifiesta. «Warren me dice que ha estado investigando a las mismas personas que han estado persiguiendo a Theo y a su hermano. Eso la convierte en alguien extraordinariamente valiente o peligrosamente imprudente, y sinceramente no sé qué enfoque adoptar». Sin cortesías sociales, fue directo al meollo de la cuestión de por qué ambos estaban en esa habitación. Iris levantó la barbilla con un orgullo defensivo que resplandecía a pesar del evidente agotamiento y el miedo. «Con todo respeto, señor Cross, he pasado 4 meses documentando una corrupción sistemática.
Eso ha provocado la desaparición de al menos 15 niños del sistema de acogida. Llamarme imprudente sugiere que no entiende lo que está en juego aquí. Su voz tenía el tono cortante de alguien a quien habían rechazado demasiadas veces personas que deberían haberla escuchado. Theo se puso en contacto conmigo esta mañana para decirme que había encontrado a su hermano y que necesitaba ayuda. Vine porque se lo debía después de no haber conseguido mantenerlos juntos la primera vez. La sinceridad cruda de su respuesta cambió ligeramente la valoración de Sebastián. Tú no fallaste, falló un sistema corrupto. Hay una diferencia, señaló la silla frente a su escritorio. Era una invitación, no una orden. Siéntate, cuéntame todo lo que sabes sobre la red que opera desde ese aserradero, y luego discutiremos cómo utilizar tus pruebas sin que te maten en el proceso. Iris permaneció de pie un momento, evaluándolo con el mismo escrutinio cuidadoso que él había aplicado a ella. Cualquier cálculo interno que hiciera pareció llegar a una conclusión favorable, porque finalmente se sentó, relajando ligeramente los hombros, como si estar de pie le hubiera exigido una energía que ya no podía permitirse. La red es más grande de lo que nadie imagina. Involucra al menos a 3 trabajadores sociales, 2 jueces y un abogado privado especializado en adopciones internacionales. Sacó una memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio entre ellos, como si fuera una pieza de ajedrez que se mueve a una posición estratégica. Colocaciones internacionales. La voz de Sebastián se volvió monótona y las implicaciones encajaron con una claridad repugnante. No solo trasladan a los niños entre hogares de acogida, los trafican a través de las fronteras a compradores que han sido rechazados por agencias de adopción legítimas. El alcance de la operación se expandió en su mente, con tentáculos que llegaban más lejos de lo que había estimado inicialmente. No se trataba de oportunistas de poca monta. Era crimen organizado con protección institucional. Iris asintió, con una mezcla de agotamiento y reivindicación en su expresión. Finn presenció una reunión de acogida en su último hogar de acogida, vio cómo se intercambiaba dinero, oyó a su padre de acogida hablar de otro niño que había sido entregado con éxito a una familia en Europa del Este. Tenía 4 años y no podía expresar lo que veía, pero sabía que estaba mal, con las manos apretadas en su regazo, los nudillos blancos por la rabia reprimida. El trabajador social que lo colocó allí sabía exactamente qué tipo de hogar era. Y cuando intenté denunciarlo, de repente mis quejas sobre casos no relacionados empezaron a ser desestimadas como teorías conspirativas. La mente de Sebastián catalogó esta información con la fría precisión de alguien que construye un caso para la destrucción. ¿Cuántas personas han visto tus pruebas? La pregunta tenía un peso que iba más allá de la simple curiosidad. La seguridad operativa era importante cuando se trataba con enemigos infiltrados en sistemas diseñados para protegerlos. Si la persona equivocada se enteraba de lo que Iris había recopilado, su esperanza de vida se mediría en horas en lugar de días. Solo yo y mi antiguo director, que me ayudó a acceder a los registros escolares que mostraban el patrón de niños que eran retirados de su escuela y nunca aparecían en la matrícula de ningún otro distrito. La voz de Iris se estabilizó cuando pasó al modo profesional. La precisión de los profesores sustituía al agotamiento emocional. He recopilado todo digitalmente y he almacenado copias en 3 cuentas de nubes separadas con nombres falsos. Si me pasa algo, hay instrucciones para divulgar todo a los medios de comunicación simultáneamente. El interruptor del hombre muerto impresionó a Sebastián más de lo que esperaba. Te has estado preparando para la posibilidad de que vayan directamente a por ti. Afirmación, no pregunta. Reconocimiento de un pensamiento estratégico que la mayoría de los civiles nunca desarrollan. Ese nivel de paranoia sugiere que ya has tenido sustos. Entrecerró los ojos. Estudió su rostro para confirmar que su sospecha era acertada. El ligero estremecimiento de Iris lo confirmó. Hace 2 semanas, alguien intentó sacarme de la carretera durante mi trayecto matutino al trabajo. 3 días después, mi apartamento se incendió en circunstancias sospechosas. Los investigadores dictaminaron que fue accidental, pero la coincidencia fue notable.
Recitación clínica de un intento de asesinato pronunciada con la monotonía de alguien que ha procesado el terror y ha llegado a una sombría aceptación. Desde entonces duermo en mi coche y cambio de ubicación cada noche, lo que probablemente parezca paranoico, excepto que realmente están tratando de detenerme. No es paranoia si realmente están tratando de matarte. La seca observación de Sebastian rompió parte de la tensión, y la boca de Iris se crispó en lo que podría haber sido una sonrisa en otras circunstancias. Te quedarás aquí hasta que hayamos neutralizado la amenaza. No era negociable. La autoridad resonaba en sus palabras, el tono que había construido un imperio al negarse a aceptar resultados inaceptables. Warren te asignará seguridad personal y coordinará con mis abogados para determinar la mejor manera de aprovechar tus pruebas sin exponerte a riesgos adicionales. Iris abrió la boca, probablemente para protestar por la imposición, pero luego pareció reconsiderarlo cuando la realidad se impuso al orgullo. Necesito ver a Theo primero. Me llamó porque confía en mí, y no quiero que piense que estoy aquí por otra razón que no sea ayudarle a él y a Finn. Un límite firme a pesar de su precaria situación. El instinto de la profesora de anteponer el bienestar emocional de sus alumnos a su propia seguridad. El principio que lo sustentaba le recordó a Sebastian, de forma incómoda, la decisión de su hija de ayudar a Finn a pesar del peligro evidente. Está arriba con su hermano y el perro que localizó a mi hija. Sebastián se levantó y se terminó el whisky de un trago. Los tres están agotados, traumatizados y necesitan desesperadamente a alguien que represente seguridad en lugar de amenaza. Tu presencia podría ser la primera buena noticia que Theo ha recibido en meses. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Te lo advierto, mi hija ha decidido que se quedarán aquí permanentemente. Los niños de 6 años no se caracterizan por su comprensión matizada de los protocolos de los servicios sociales o los requisitos de la tutela legal. El camino hasta el ala de invitados se le hizo más largo de lo habitual. El peso de las decisiones acumuladas le oprimía con cada paso. Sebastián se encontró cuestionando las decisiones tomadas en el calor de la crisis, prometiendo protección a niños que apenas conocía, involucrando a una profesora cuya investigación podía atraer una atención peligrosa, desmantelando su vida cuidadosamente controlada porque el enorme corazón de su hija había chocado con la crueldad de otros. Pero entonces recordó la cara de Ruby cuando la encontró en ese aserradero, la feroz actitud protectora con la que había defendido a Finn, y las dudas se evaporaron. Irie contuvo el aliento de forma audible cuando entró en la suite de invitados y vio a Theo sentado junto a su hermano dormido, con una mano descansando sobre el pequeño pecho de Finn, como si estuviera controlando sus latidos para tranquilizarse. El chico giró la cabeza rápidamente al verlos entrar, con los ojos muy abiertos por el reconocimiento y el alivio, lo que le restó años a su madurez cuidadosamente mantenida. Señora Bond. La incredulidad y la esperanza se mezclaban en esas dos sílabas. El sonido de alguien que veía aparecer la salvación cuando había dejado de creer en su existencia. Hola, Theo. La voz de Iris se quebró ligeramente. Su compostura profesional se fracturó bajo el peso de la emoción genuina. Cruzó la habitación y se arrodilló junto a su silla, poniéndose a la altura de sus dos ojos en un gesto instintivo de maestra que entendía que los niños necesitaban iguales, no figuras de autoridad que se cernieran sobre ellos. Siento mucho no haber podido manteneros juntos a ti y a Finn antes. Lo intenté, pero el sistema... Las palabras le fallaron. La insuficiencia de la explicación se volvió insignificante por el resultado. Ahora estás aquí. La sencilla afirmación de Theo conllevaba la absolución, la capacidad de perdón de la infancia que los adultos pierden en algún momento del camino hacia el cinismo. Eso es lo que importa. Y el señor Cross dice que podemos quedarnos aquí, donde estamos a salvo, al menos por un tiempo. La incertidumbre teñía la última frase. La experiencia le había enseñado que las promesas de los adultos solían tener fecha de caducidad. ¿Le crees, verdad? Que esta vez realmente estaban a salvo. Iris miró a Sebastian con una pregunta implícita en su mirada. ¿Estaba haciendo promesas que tenía intención de cumplir u ofreciendo un refugio temporal
que acabaría provocando más decepción a unos niños que ya habían sufrido demasiado? Sebastián la miró fijamente a los ojos, dejándole ver la determinación que le había llevado a tomar decisiones peligrosas durante años. La comunicación silenciosa que se produjo entre ellos pareció satisfacer su prueba interna. Creo que el señor Cross es alguien que cumple su palabra. Iris volvió a centrar su atención en Theo, le cogió la mano y se la apretó suavemente. Y creo que aquí estás a salvo como no lo has estado en mucho tiempo. Pero Theo, todavía hay cuestiones legales que debemos abordar. Los servicios sociales os buscarán a ti y a Finn, y no podemos ocultaros para siempre. La honestidad de la profesora, que se negaba a ofrecer falsas esperanzas, respetaba la inteligencia del chico, lo suficiente como para reconocer la complejidad de la situación. Theo apretó la mandíbula con esa obstinación que Sebastián empezaba a reconocer. Que busquen todo lo que quieran. No voy a dejar que se lleven a Finn otra vez. No después de lo que ha visto. No cuando esa gente sigue ahí fuera. La feroz actitud protectora de su joven voz le recordó a Sebastián la declaración de Ruby de que nadie la había ayudado cuando lo pidió. Estos niños habían aprendido demasiado pronto que el mundo estaba lleno de depredadores y que la ayuda a menudo no llegaba hasta que el daño ya estaba hecho. Sebastián se acercó a la ventana, dejando espacio a Iris y Theo para su reencuentro, mientras su mente analizaba la logística y las implicaciones. La vigilancia de Warren en el aserradero proporcionaría información sobre las operaciones de la red de tráfico. Las pruebas recopiladas por Iris ofrecían una ventaja contra los funcionarios corruptos una vez que se utilizaran adecuadamente. Pero el problema inmediato seguía ahí. Dos niños que legalmente pertenecían a un sistema que ya les había fallado catastróficamente y una profesora cuya investigación la había convertido en un objetivo. La señora Chen apareció en la puerta con toallas limpias y una bandeja con té. Su presencia era un recordatorio de que la vida continuaba con su ritmo doméstico incluso cuando se desarrollaban las crisis. El doctor Morrison dice que Ranger se recuperará por completo con descanso y los cuidados adecuados. La herida estaba infectada, pero no de forma grave. Necesitará antibióticos durante 10 días y no podrá realizar actividades extenuantes durante al menos 2 semanas. Su informe se entregó con la tranquila eficiencia que la hacía insustituible. Ahora está durmiendo y le he preparado una cama en la esquina, donde puede permanecer con los niños. Finn se movió al oír las voces, frunciendo su pequeño rostro antes de abrir los ojos para examinar la habitación con cautelosa conciencia. Su mirada encontró primero en Theo un punto de referencia, una confirmación de seguridad, y luego se desplazó hacia Iris con un reconocimiento incipiente. «¿Señorita Iris?» El nombre salió entrecortado por el sueño y la esperanza, como si no pudiera creer que ella fuera real. «¿Ha venido a llevarnos a casa?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones sobre lo que significaba el hogar para un niño que había sido trasladado repetidamente entre acogidas temporales. La expresión de Iris pasó por el dolor y la determinación antes de asentarse en una suave resolución. «He venido para asegurarme de que tú y Theo estáis a salvo, y el señor Cross ha tenido la amabilidad de ofreceros quedaros aquí mientras decidimos qué hacer a continuación». Y unas palabras cuidadosas que no prometían nada que ella no pudiera cumplir. La honestidad que los niños merecían, incluso cuando la verdad era complicada. La voz de Ruby llegó desde el dormitorio contiguo, aturdida pero insistente. «Papá, he oído voces. ¿Theo y Finn siguen aquí?» La pregunta denotaba una ansiedad que sugería que temía que hubieran desaparecido mientras dormía. La pesadilla logística de las decisiones de los adultos que se llevaban a los niños que ella había arriesgado todo para proteger. Sebastián se acercó a la puerta y encontró a su hija sentada en la cama, con el pelo revuelto y los ojos aún pesados por el cansancio. «Están aquí y no se van a ir a ningún sitio». La promesa de Sebastián surgió antes de que el pensamiento consciente pudiera moderarla. El instinto paterno prevaleció sobre la precaución. Vio que los ojos de Iris se abrían ligeramente ante la declaración. Comprendió que ella estaba catalogando la imposibilidad legal de lo que él acababa de comprometerse. Pero algunas promesas trascendían la legalidad.
existían en el ámbito de la obligación moral que sustituía al papeleo y al protocolo. Las siguientes horas se convirtieron en un caos doméstico mientras la familia se adaptaba a los repentinos ocupantes. La señora Chen sacó ropa de niño de Fuentes que Sebastián no cuestionó, vistiendo a Theo y Finn con ropa que realmente les quedaba bien, a pesar de que la finca rara vez acogía a niños más allá de Ruby. El doctor Morrison se marchó con instrucciones para el cuidado de Rares y la promesa de volver para un examen de seguimiento. Warren coordinó los detalles de seguridad y los informes de vigilancia desde su puesto de mando improvisado en la oficina de seguridad de la finca. Erie se instaló en una habitación de invitados al final del pasillo, lejos de los niños. Sus escasas pertenencias, traídas del coche, parecían perdidas en el opulento espacio de la suite. Sebastián observó sus cuidadosos movimientos por la finca, la forma en que no tocaba nada innecesariamente, como si temiera dejar pruebas de su ocupación. Años de vivir al margen de la sociedad le habían enseñado a dejar la menor huella posible, a esperar un desplazamiento en cualquier momento y a prepararse en consecuencia. La cena de esa noche fue incómoda. 5 personas se reunieron alrededor de una mesa diseñada para 12, con relaciones indefinidas y un futuro incierto. Ruby charlaba entre bocado y bocado, llenando el silencio con observaciones sobre la valentía de Rares y la habilidad de Theo para contar historias. Finn comía con la intensidad concentrada de un niño que había aprendido a no desperdiciar la comida. Sus pequeñas manos agarraban el tenedor como si fuera a serle confiscado. Theo permanecía en silencio, con la mirada fija en las salidas y las posibles amenazas, con la hipervigilancia de alguien que había sobrevivido manteniéndose alerta. Iris empujaba la comida en su plato más que comerla. El agotamiento y el estrés aparentemente le robaban el apetito a pesar de su evidente hambre. Sebastián la sorprendió mirándolo varias veces, con una expresión evaluadora mientras trataba de conciliar la peligrosa reputación que tenía su nombre con el hombre que ofrecía refugio a los niños sin hogar y a su protectora maestra. La disonancia cognitiva era evidente. Él había cultivado deliberadamente una imagen temible, pero esa imagen no tenía en cuenta al padre dispuesto a derribar las instituciones que dañaban a los inocentes. La voz del señor Cross Iris interrumpió el monólogo de Ruby sobre sus planes de enseñar a Finn todos sus juegos favoritos. Tenemos que discutir los próximos pasos con respecto a los servicios sociales. A estas alturas ya habrán presentado denuncias por desaparición de ambos niños, y cuando se den cuenta de que Theo y Finn están juntos, intensificarán las labores de búsqueda. Una preocupación profesional expresada con tranquilidad, pero con urgencia. La practicidad de la profesora se negaba a dejar que las emociones se impusieran a las exigencias de la realidad. Sebastián dejó el tenedor y la miró con la fría calculadora mirada que le había permitido construir su imperio. Entonces nos aseguraremos de que, cuando intensifiquen la búsqueda, encuentren exactamente lo que queremos que encuentren. Pruebas tan condenatorias que les resulte imposible proteger su corrupción. Su voz transmitía una certeza absoluta. El tono de alguien que había desmantelado enemigos más poderosos que los trabajadores sociales corruptos. Tu investigación proporciona la base. Mis recursos proporcionan la amplificación. Juntos, nos aseguraremos de que estos niños nunca vuelvan a un sistema que los trata como mercancía. El silencio que siguió a su declaración se sintió cargado de implicaciones. Los ojos de Iris se abrieron ligeramente mientras procesaba lo que él proponía. No trabajar dentro del sistema, sino quemarlo y reconstruirlo desde las cenizas. La atención de Theo se agudizó. La esperanza y el miedo se reflejaban en su joven rostro al reconocer la magnitud de lo que Sebastián sugería. Incluso Ruby parecía sentir la gravedad. Su habitual charla alegre se apagó mientras miraba a los adultos con creciente conciencia. Eso es increíblemente peligroso. La protesta de Iris sonó débil, socavada por la desesperada esperanza que se apoderaba de su expresión. Esta gente ya ha intentado matarme, y eso fue antes de que tuviera aliados poderosos. Si actuamos abiertamente contra ellos, con pruebas y recursos, responderán con todo lo que tienen. La precaución profesional se mezclaba con la rabia apenas contenida de alguien
que había visto sufrir a niños mientras las instituciones miraban para otro lado. Que lo hagan. La respuesta de Sebastián transmitía una convicción absoluta. Años de operar en espacios peligrosos, lo que le daba autoridad a la amenaza. He pasado mi carrera lidiando con personas que pensaban que el poder los hacía intocables. Estos traficantes están a punto de aprender lo que sucede cuando amenazan a alguien bajo mi protección. Sus ojos se movieron hacia Theo y Finn, luego hacia Ruby, abarcando a los tres niños en un voto tácito. Tuvieron un impacto en la vida de mi hija. Eso hace que esto sea personal de una manera que ellos no pueden comprender. Warren entró en el comedor con una expresión sombría que sugería que la vigilancia había dado resultados. Jefe, hay movimiento en el aserradero, 2 vehículos, 5 hombres en total, y se están preparando para esperar a alguien. Parece que esperan que los niños regresen. Una evaluación profesional realizada de forma clínica, pero Sebastián escuchó la pregunta subyacente sobre cómo procederían con esta información. Sebastián se levantó, dejando caer la servilleta en su plato con determinación. Entonces les daremos lo que están esperando, pero no de la forma que esperan. Miró a Iris y vio a la profesora luchando con las implicaciones de lo que vendría a continuación. Este es el momento en el que decides si estás dispuesta a cruzar líneas que no se pueden volver atrás. Esos hombres de ahí abajo trafican con niños. Mis métodos para lidiar con ellos no serán suaves y no serán del todo legales. Honestidad que ella merecía antes de verse arrastrada más profundamente a su mundo. Las manos de Iris se aferraron a la mesa, los nudillos blancos por la tensión, mientras una batalla interna se libraba en su rostro. Finalmente, lo miró a los ojos con una determinación que sugería que había tomado una decisión. He pasado 4 meses recopilando pruebas mientras los niños seguían desapareciendo. La documentación y los canales adecuados fallaron porque el sistema se protege a sí mismo. Su voz se estabilizó. La profesora se transformó en algo más duro. Si tus métodos realmente los detienen, entonces estoy dispuesta a vivir con las consecuencias de cruzar esas líneas. Sebastián asintió una vez. Reconocimiento de su elección y aceptación de la responsabilidad que conllevaba. Entonces esto es lo que sucederá a continuación. El equipo de Warren vigilará el aserradero hasta que esos hombres revelen su conexión con su red más amplia. Usaremos tus pruebas para identificar a todos los funcionarios corruptos involucrados. Luego desmantelaremos sistemáticamente la operación desde múltiples direcciones simultáneamente. Presión legal donde funciona, otros métodos donde no. Una estrategia ejecutada con la tranquila precisión de alguien que ha orquestado operaciones más complejas que esta. 6 meses después, los jardines de la finca florecieron con flores primaverales que Ruby insistía en mostrar a cualquiera que quisiera escucharla. Las batallas legales habían sido brutales. Exponer la corrupción requería navegar con cuidado entre lo que se podía probar en los tribunales y lo que requería soluciones más creativas. 3 trabajadores sociales se enfrentaban a cargos federales por tráfico de personas. 2 jueces habían dimitido bajo la presión de las investigaciones iniciadas por los abogados de Sebastián. El abogado privado especializado en adopciones estaba a la espera de juicio por 15 cargos de poner en peligro a menores y fraude. La situación legal de Theo y Finn se había resuelto mediante un acuerdo que los abogados de Sebastián habían elaborado con precisión quirúrgica. Iris se convirtió en su madre de acogida legal, con Sebastián proporcionando apoyo financiero y alojamiento. La solución satisfacía los requisitos burocráticos y garantizaba que los niños permanecieran en un entorno en el que la seguridad no fuera condicional ni temporal. Ranger se había recuperado por completo. Su presencia era ahora una constante en el ala este de la finca. La amistad de Ruby con los niños se había profundizado hasta convertirse en un vínculo que trascendía las circunstancias, construido sobre un trauma compartido y transformado en confianza. Se había nombrado a sí misma la principal maestra de Finn para todo, desde la lectura hasta la etiqueta adecuada para una merienda, y abordaba la tarea con la paciente determinación de su madre. Theo se había relajado poco a poco y disfrutaba de la infancia que le habían negado,
aprendiendo que la seguridad podía ser duradera y no temporal. Iris había florecido de formas inesperadas. La cautela de la profesora había dado paso a un humor seco y a una feroz actitud protectora que coincidía con la de Sebastian. La conexión entre ellos había pasado del respeto mutuo a algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos parecían dispuestos a explorar con cautela. Ella había vuelto a la enseñanza, pero ahora en una escuela privada en los terrenos de la finca que Sebastian había creado para Ruby, Theo, Finn y otros niños cuya situación requería una atención especial. El desmantelamiento de la red de tráfico había sido completo y permanente. Algunas detenciones se habían producido por vía legal. Las pruebas recopiladas por Iris habían llegado finalmente a funcionarios incorruptos con poder para actuar. Otros participantes clave en la operación simplemente habían desaparecido. Se había notado su ausencia, pero nunca se había explicado del todo. El mundo de Sebastián funcionaba con reglas diferentes a las de la sociedad civil, y él había aplicado esas reglas sin dudarlo a las personas que traficaban con niños. El informe final de vigilancia de Warren sobre el aserradero mostraba que había sido demolido por orden del condado. La estructura que había servido como estación de tránsito para el tráfico quedó reducida a escombros y fue retirada. El bosque había comenzado a recuperar el espacio. Ya se veía un nuevo crecimiento donde antes había reinado la oscuridad. A veces, la justicia exigía quemarlo todo por completo antes de poder comenzar la reconstrucción, y Sebastián no sentía ningún remordimiento por las cenizas que quedaban atrás. Gracias a todos por seguir esta historia sobre el coraje que se manifiesta de formas inesperadas y las familias que se construyen por elección y no por circunstancias. Si esto te ha llegado al corazón como a millones de personas, escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video. Tu apoyo me ayuda a seguir dando vida a estas historias.